ahora vamos a continuar con la siguiente disertación. La siguiente disertación está a cargo de también el licenciado, filósofo y doctor Pablo Patricio Valdés, ¿sí? También docente de la carrera. Se titula Rol del profesional de higiene y seguridad en el trabajo en obras críticas, industria nuclear y oil and gas. Bueno, es una, por demás, interesante disertación la que nos va a ofrecer Pablo, así que no perdamos más tiempo. Genial, gracias. Bueno, te agradezco la presentación. La verdad, para mí es un gusto poder colaborar con la facultad, que de por cierto es donde estudié y siempre estoy predispuesto a colaborar en situaciones especiales como esta, o en el rol de docente ya desde hace muchos años. En primera medida en forma presencial, muchos años atrás, inclusive antes de recibirme, y ahora también en la tecnicatura que brinda a distancia la facultad. Bueno, mi nombre es Pablo, como presentaron, trabajo en higiene y seguridad, entre otras cosas, y de lo que vamos a hablar es cómo las personas que se interesaron en esta charla pueden hacer para predecir y minimizar los riesgos en algunas de las actividades industriales en las cuales he trabajado, y un poco es transmitir la experiencia que fui desarrollando a través de los años. Hace muchos años que hago esta actividad, la verdad con mucha pasión, y es realmente satisfactorio cuando se ven resultados en el rubro. Un poco acá lo que quiero poner en la presentación son las universidades en las que me formé, desde ya la UTN Regional Buenos Aires, después hice la licenciatura en la Universidad de Buenos Aires, y a posterior máster y doctorado en 2 universidades de afuera que viví varios años. Es importante que la gente que estudia o ya está recibida ya sea de técnico en higiene y seguridad o de licenciado, sepa que la actividad nuestra en la industria es muy importante. A veces, digo obviamente, para lo que es producción y otros roles dentro de la empresa, incomoda un poco el estar dando indicaciones al resto de la gente sobre, digo, un poco las posturas de trabajo, la ropa de trabajo o algunas de esas situaciones. Hace ya 15 años que trabajo en el rubro, y realmente lo que uno nota es que por más que seamos reiterativos muchas veces con las situaciones, sigue habiendo accidentes, sigue habiendo muertes. Entonces, desde el punto de vista del profesional, eso opaca un poco la sensación de satisfacción. Ahora bien, digo, la forma en la que yo voy a dictar este webinario o esta charla, lo que hice fue para hacerla lo más práctico posible, siendo que sabía que mucha gente que me conoce se iba a anotar en la charla, que de por cierto quedó agotado, lo cual es una gran satisfacción. Es extraer imágenes de las distintas industrias donde trabajé y ir identificando cuáles son los riesgos de esas situaciones, y complementar un poco con las situaciones de qué dice la normativa al respecto, o qué tendría, digamos, que un profesional estar atento en estas industrias. Las distintas empresas por las que fui trabajando fueron principalmente el rubro automotriz, el rubro petróleo, y después algunas empresas eléctricas y algunos trabajos en el exterior en temas de gasoductos o petroleras. Así que de eso voy a hablar. La modalidad en que planteo esto es una exposición de imágenes de algunos de los trabajos que hice a través de fotografías, e evaluar un poco la comprensión. Veo que ya se están registrando varias preguntas, entonces yo un poco lo que había preparado la clase justamente es para ir mostrando situaciones y que se puedan evidenciar un poco. Voy a empezar primero con las empresas del norte. Generalmente todas están ubicadas en Misiones, todas las empresas que se dedican a la industria papelera, y siempre una vez por año se hace lo que es un paro de planta. Entonces, en ese paro de planta, la situación que se da, y por eso tenemos que estar atentos en el rol de higiene y seguridad, es que se incorporan a la planta una gran cantidad de personal, pues la parada de planta lo que
lo que hace es que mucha gente trabaje en un periodo muy acotado del tiempo. ¿Por qué es así? Porque lo que se hace es, digo, hacer una serie de mantenimientos que requieren mucho personal y obviamente la empresa lo que no quiere es que la cantidad de días que no se produce se extienda de lo que se planificó. La idea de esta imagen es identificar algunas situaciones que habla la normativa. Entonces, acá lo que voy a ir citando a medida que van apareciendo, ya que, digo, esta clase no va a ser participativa como otras que di que me pueden parar todo el tiempo, es identificar algunas cosas que tendríamos que ver a medida que estamos trabajando. Acá lo que este es el interior de una caldera donde se armó una gran cantidad o un andamio de gran envergadura. El primer globito que apareció, lo que tienen que ver es que aparte de usar el arnés, que la sujeción del arnés esté por encima de los hombros. Y después algunas situaciones de cómo evaluar si digo esto se considera un espacio confinado, si hay que abrir un permiso especial y demás. Por definición, espacio confinado es una situación que es o una muy difícil entrada o un difícil rescate o una situación donde es requisito quitar a la persona de este lugar. O sea que esto, por más grande que sea, es también considerado un espacio confinado y lo que se hace es que todas personas tengan arnés bien porque estén trabajando en altura o bien porque sea una situación de rescate donde es más fácil tomar a la persona. El resto de los globitos que fueron apareciendo y demás, es identificar lo que habla la reglamentación sobre los distintos niveles para armar un andamio, a 1 metro, a 50 centímetros, y el rodapié para que no se vuelquen piezas al vacío y puedan golpear a alguna persona. Después otra cosa que habla es que a partir de los 6 metros los andamios tienen que ser calculados por un calculista, un ingeniero. El círculo central lo que indica es una manta de trabajo en caliente, que es otro de los permisos que hay que pedir. Bueno, todo esto, como anterior estuvimos hablando sobre la reglamentación, ahí indico en qué parte de la reglamentación se encuentra. ¿Qué vemos acá? Esto sucedió en Mendoza, en la refinería YPF, y lo que se hizo fue un cambio de horno. Estas dos figuras que se ven ahí es el reemplazo de una pieza de grandes dimensiones. Imagínense que es un edificio de 10 pisos y lo está moviendo una grúa. Esta es una situación de rescate de bastante envergadura por lo que representa mover algo tan grande y todas las conexiones que hay que ver. Otra cosa que intento identificar atrás es saber la codificación de los cascos. ¿Qué es esto? Los cascos tienen distintos colores y uno para identificar a las personas de rescate o los bomberos y demás, siempre al casco rojo. Otro tema es el orden y limpieza, que también se cita para lo que es almacenamiento de materiales en el decreto 911. Ahí en la imagen de la izquierda lo que se puede ver es el caso de los andamios, que ya no están ocupados, cómo se fueron elaborando. Seguimos acá con la refinería de petróleo. Ahora lo que vamos a hablar es de trabajo en vía pública y señalización. Es obligación que haya un señalero, por eso aparece uno de los primeros globos, que haya barandas, y acá lo que habla es si arriba de este tanque es considerado un trabajo a altura. Si bien la altura así lo exige, como este tanque tiene una escalera que lo rodea con barandas y es una estructura fija, en este caso no es considerado un trabajo en altura y se podría subir sin arnés. Bueno, sigue habiendo trabajos de grúa. La identificación de las cañerías es otra cosa que como profesionales tenemos que ver. Evidentemente las cañerías que transportan, crudo, gas o alguna de esas situaciones son más peligrosas que otras. Entonces a la hora de la caída de algún bulto y demás, lo que tenemos que asegurar es que esas estructuras no sufran daño. Continúo. Trabajo en altura también ahí en la refinería. El uso de escaleras. ¿Qué estamos viendo acá? Las escaleras, van se colocan por tramos, entonces uno se va enganchando con el arnés en diferentes puntos. Hay, distintos tipos, distintas alturas, unos son
a partir de determinada altura de los 6 metros uno tiene que usar el que es extensible, que lo que hace es amortiguar la caída, después con 1 o 2 cabos de vida, todo depende de la actividad que se desarrolle. En este caso, si era mucha altura, es doble cabo de vida y también sistema inercial. La industria del gas, sin duda es la que más trabajé. No podría marcar puntos en el país, pero digo, viajé por las 24 provincias, siempre auditando empresas. ¿Qué trato de identificar acá? La parte que es excavaciones. Esta es una situación en Santa Fe que lo que era es un cambio de cañería. La cañería, como va enterrada, o digo, lo que sufre es corrosión o puede sufrir algún golpe de alguna máquina y demás, en algunas situaciones es requisito cambiarla. Entonces, bajo esta situación, ¿qué tenemos que ver como profesionales? Esa mano adentro del caño no es correcto que esté ahí, porque digo, eso se está izando con una retroexcavadora. Cuando se ubique la posición, si esa persona no sacó la mano, se la puede atrapar. ¿Correcto? Ahí vamos. Otra situación que también se presenta acá. A ver. Siguiente. La retroexcavadora, problema de derrumbe de la zanja. Si bien digo, tiene un peso considerable, no es correcto que esté una de las uñas de esa manera. ¿Eh? Otro trabajo. Este trabajo se denomina hot tap o perforación en caliente. Lo que se hace es se interviene un caño por donde el interior circula gas. Acá lo que podemos observar es un trabajo en caliente. Esto es una garrafa con gas, que lo que están haciendo, están tratando de despegar un recubrimiento asfáltico, una situación que se coloca para cubrir el caño. Otra situación acá que tenemos que ver como profesionales de higiene y seguridad, el tema esto se termina quitando con una herramienta de corte, o digamos, con una especie de cuchillo y demás. No hay que olvidarse que adentro hay gas, están trabajando con fuego, tienen que ser todas herramientas que no generen chispas. Acá una pregunta que planteaba: ¿por qué hay dos salidas, dos rampas, ¿no? Dos rampas en un lugar tan pequeño? La reglamentación de gas lo que exige es que ambos lados del caño, pues sería muy difícil pasar de un lado para el otro, se perdería tiempo. En situación de emergencia es obligatorio que estén ambos lados. Una operación en Santiago del Estero, que es varias máquinas trabajando en simultáneo. Lo primero que se indica es una persona auxiliar que guía a la persona que maneja la máquina. Tiene que ser un trabajo en simultáneo, pues como vemos acá, están trabajando 3 máquinas de gran porte para mover, en este caso era un caño de 24 pulgadas, para mover un caño de esa envergadura en simultáneo. Entonces, todos los gruistas tienen que saber a qué persona deben mirar para la operatoria. ¿Correcto? Otra cosa, la distancia para que no haya derrumbamiento, la distancia donde se coloca la tierra respecto a la zanja, otra actividad del profesional. Y por lo que está también instaurado en la ley, y es, digo, reglamentario, el ángulo que se le da a una zanja. ¿Correcto? Seguimos con situaciones de derrumbe y demás. Acá lo que pasó, que a diferencia de la foto anterior, la imagen, esta es una zona que es inundable, entonces hay mucha agua. Acá lo que tendría que ver un profesional es que las escaleras están faltando los pasamanos. Entonces digo, de transcurrir 2 o 2,5 metros y demás, sin un lugar para agarrarse, no es correcto. Otra cosa, reflectores, es obligación en situación de trabajos nocturnos o con escasez de luz. De hecho, como estoy yo ahora dando clases. ¿Está bien? Todas las protecciones para contener la tierra ante derrumbes. Eso también está en la normativa. Un poco es identificar a través de la imagen este ejercicio que hacemos los profesionales de saber a dónde está. Trabajos de ensayos no destructivos, pruebas de presión de una válvula. Acá lo que traté de marcar es, depende de la actividad que se haga, la industria exige que sean anteojos oscuros o anteojos claros.
En este caso, digo, la empresa lo dispuso así. En situaciones donde no está trabajando en el exterior es recomendable los claros. Acá puntualmente lo que tiene que los rayos ultravioleta del sol, al tener un lente de estos descartables de baja utilidad, es peor el daño que generan que los que protegen. Lentes oscuros o claros. El movimiento de una máquina, supongo que me van a dar más tiempo porque tomé la clase, digo, más tarde. Estoy yendo un poquito rápido por eso, para respetar los temas pautados, pero siendo que no hay otro profesional, me permito hablar un poquito más. La persona que maneja la hidrogrúa tiene que ser una persona con carnet. Como profesionales se lo debemos pedir y esa persona tiene que estar registrada, que permite manejar esa grúa de ese porte para saber los movimientos. Eso es algo que no está permitido. Un bidón de plástico normal para combustible, el combustible que opera la bomba que tiene la máquina. Ese tiene que ser un bidón reglamentario. Otra cosa, siempre es obligatorio que estén extensibles las patas de la grúa. La extensión máxima y las patas apoyadas sobre una superficie firme de gran sección para que tenga estabilidad el equipo. La escalera y la altura de la válvula. Acá se colocó una escalera para manejar ese volante y evidentemente esa persona queda en el aire pues no tiene posibilidad de agarrarse. Eso no es correcto y debería hacerse una no conformidad. Otra cosa más, bueno, acá se está manejando la válvula. Esta es la máquina que perfora el caño. Cuando les hablo de perforación en caliente o hot tap, para que sepan, digo, que es la máquina. Esta máquina termina cortando un caño de acero donde adentro hay gas. Todo tienen que ser piezas que no generen chispas. Volvemos a Tucumán ahora. La situación que debemos ver en el caso de la gamma-grafía es otro trabajo que se hace en la industria del gas. Mantener la distancia de seguridad y colocar vallas. Ahí está el equipo de rayos gamma y la distancia que debemos ocupar las personas. Hay que retirar a todas las personas, generar un vallado y que esté alguna persona de seguridad, un auxiliar, que ninguna persona se acerque. Esto sucede en Córdoba, en la central nuclear de Embalse. Trabajé varios años ahí y particularmente la situación que sucede acá es que la radiación, a diferencia de un golpe, otra de los accidentes que podemos tener en la industria, esto es invisible y se va generando todos los días. Entonces hay que ser muy riguroso acá sí con los elementos de protección personal. Había duchas, equipos de control permanente, todo tiene que estar con nylon, el tema de contacto y demás, nada a piel descubierto, no se puede ni ingerir comida ni bebidas ahí. El video por una cuestión de tiempo no lo voy a pasar, así sigo avanzando y termino. Respecto a la industria minera, tengo experiencia en dos situaciones. Una en San Juan y la foto de abajo corresponde a Jujuy, no a Misiones. Una es una mina de oro y plata, la de San Juan, que es Veladero y Pascualama, y la otra, la de Jujuy, es la de azufre. Reciente vengo de trabajar ahí cuando sucedió la cuarentena y todavía sigo varado. Acá lo que se está haciendo es un trabajo en simultáneo por varias personas. Lo que tenemos que observar acá, esto lo exige la Secretaría de Medio Ambiente, también nos repercute como higiene y seguridad, la distancia de la apertura de pista por una cuestión de la vegetación. Otra cosa que sucede acá, primero la manipulación de una pieza de gran peso directamente con la mano. Uno lo que tiene que hacer es enseñarles a utilizar a través de sogas, que no haya contacto directo. Muchas veces cuando sucede un accidente, es personas que intentan parar con la mano situaciones de gran envergadura. Acá vemos de nuevo una mano dentro de un caño donde no debería ser. Algo positivo acá, la moladora que tiene el protector del disco. Hay muchísimos accidentes en la industria con la moladora. Y otro es un recipiente para los electrodos o desecho. Orden y limpieza, en este caso. Vestuarios y comedor. Acá es algo que está faltando. Si lo vemos en la máquina, están todas las mochilas colgadas ahí. Si bien estas personas tenían un lugar donde
dónde dejarlo. En el medio del campo se iba con todo y tampoco había baños, que es algo que lo exige la ley. Hasta acá estuve. Este fue mi último trabajo previo a la recesión esta que tengo. Espero próximamente volver. Y bueno, que todos pasemos el tema del coronavirus, portándonos bien, quedándonos en casa. Dejo mi email por si alguien tiene alguna inquietud. Siento haber ido tan rápido, pero me habían dado media hora y ya volveremos a seguir. La verdad que estoy desesperado por situaciones para volver a pasear un poco por paisajes como este. Quedo abierto a las preguntas que deseen. Bueno, Pablo, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias principalmente por contarnos sobre tu experiencia, vasta experiencia en la industria del petróleo, del gas, ¿sí? De la industria nuclear, la de Pablo, también docente de la Tecnicatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo. Hay algunas preguntas para vos, Pablo. Mirá, Sí, ¿qué ahí pasa si... Sí, perdón. no, la estaba leyendo, pero te dejo para que me las leas si me Dale, favoreces un dale, yo te voy poco. dando las preguntas y a ver, vamos respondiendo. Dice, ¿qué pasa si se sobrecarga el andamio dentro del hogar de la caldera de recupero y hay una emergencia? En realidad no se debería sobrecargar, digo, la caldera está fuera de operación cuando se hacen estos trabajos, o por ejemplo la caldera que yo presenté. O sea que no estaría en la oposición. Este tipo de caldera que yo mostré, donde estaban todas esas personas, es un andamio muy grande que supera los 6 metros y por eso requiere un cálculo de ingeniería. O sea que no hay posibilidad de que haya accidentes por contacto por temperatura en esa situación. Lo que no podría Bien, bien. pasar, pero no es la pregunta, que se sobrecargue de peso el andamio porque está calculado. Después Roberto nos pregunta, ¿las cañerías deben estar pintadas de distintos colores en base a lo que transportan? Es correcto. Una de las imágenes que mostré de la refinería de YPF en Mendoza, digo, esa puede ser, también conozco la de La Plata y Neuquén, tienen que estar pintadas. Hay alguna salvedad que aparece ahí en la imagen y me viene bien la pregunta porque olvidé contarla. Hay algunas cañerías que lo que tienen es un recubrimiento de un aislante térmico y una chapa, lo que no permite ver el color directamente. Lo que se hace, se colocan líneas correspondientes al color que debería estar pintada la cañería. Bien. Después tenemos la pregunta de Manuel. Dice, ¿podrías comentar algunas medidas preventivas en relación a la soldadura de un gasoducto? Es decir, tareas preparatorias o preparaciones previas para posterior actividad de hot tap. Perfecto. Eso hot tub lo mostré en varias imágenes, es un trabajo en caliente. Respecto a la pregunta anterior, la de Ignacio y demás del operador de grúa, hay empresas que están Ah, perdón, dedicadas, sí. es un carnet como si fuera una cédula, puede ser para una grúa o puede ser para un auto elevador, para lo que sea, y también los profesionales de higiene y seguridad están capacitados para brindar esa capacitación con el respaldo de una empresa que emita esas obleas o esos carnets. Respecto a la pregunta de hot tub, la principal condición para un hot tub es tener, digo, en el país hay dos transportadora gas del sur y transportadora gas del norte que se reparten el mercado. Primero, las condiciones operativas, lo que se hace, hay un valor que se conoce con la sigla de INDES de presión MAPO, que es la presión operativa del gasoducto. Lo que se hace, se reduce esa presión para que haya menos caudal de gas y uno pide operaciones para cuando va a perforar el caño. Y lo que se hace un venteo y siempre se implementa un plan de emergencia para saber qué hay que hacer en una situación de emergencia. La verdad, una explosión de un gasoducto mataría a muchas personas. Claro. Y después tenemos la pregunta de Oscar, la última, así ya vamos cerrando. ¿Cuáles son las instrucciones que se les brinda a los trabajadores antes de ingresar a las paradas técnicas de las plantas? Perfecto, la verdad que es muy buena pregunta. Principalmente es muy buena pregunta porque las paradas de planta, el problema que tienen que ingresan a un sitio de trabajo industrial personas que no están habituadas a esa situación, que puede ser personas de la gastronomía o situaciones eventuales que lo que hacen es trabajar 20 o 40 días en una industria en particular. Entonces lo que es obligación es una charla de seguridad, que más que una charla es casi un día, una jornada entera, extensiva, indicándole a qué riesgos van a estar expuestos. ¿No? Parece que se nos cortó la comunicación con Pablo, aparentemente.
Bueno, sí, aparentemente se cortó la comunicación. Una pena, justo estaba respondiendo Pablo, el ingeniero Pablo Valdés, la última de las preguntas. Bueno, a ver, les comento que estas disertaciones, este webinario queda grabado, va a ser difundido por las redes sociales del Centro de e-Learning y de la UTN, Facultad Regional de Buenos Aires, ¿sí? Las invitamos a que sigan otros webinarios, hay muchas temáticas para poder disfrutar. Este ha sido el webinario organizado por la Tecnicatura en Higiene y Seguridad del Trabajo de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional de Buenos Aires, que se lleva a cabo a través del Centro de e-Learning, ¿sí? Que nos brinda toda la tecnología de campus virtual, sistema de gestión, para que se lleve a cabo esta carrera. Así que agradecemos muchísimo la disposición del Centro de e-Learning y de la facultad para que podamos brindar este servicio a la comunidad y a los profesionales de la higiene y de la seguridad laboral. Muchas gracias a todos y todas, agradecemos la participación, hemos llegado a tener más de 450 participantes, realmente nos pone muy orgullosos y muy contentos. Estén muy atentas a las redes sociales porque vamos a seguir haciendo jornadas de este estilo, seguramente la semana que viene y la próxima, con temáticas relacionadas a la higiene y seguridad en el trabajo. Muchas gracias y hasta luego, que estén muy bien.